Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, hablemos acerca en este tiempo de aprendizaje que tendremos el día de hoy. Damos gracias a Adonai por este tiempo. Vamos a dar gracias a Él para comenzar. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Adón Yeshua, porque tú eres bueno, Padre. Te entregamos, Padre, este tiempo a ti. Padre, que tú nos des tu palabra, tu aprendizaje. En el nombre del Adón Yeshua. Amén y amén. El día de hoy, hermanos, vamos a tratar un tema muy importante que está en la Torá. Adonai habla al pueblo de Israel luego de presentarse delante de Moisés y el pueblo en el monte Sinaí. Adonai, las primeras palabras que él habla son las 10 palabras, llamadas así en la Torá, o 10 mandamientos en la traducción. Luego Adonai le habla al pueblo acerca de sus juicios, sus ordenanzas, en hebreo sus mishpatim. Adonai en este momento, donde vamos a comenzar la lectura, nos va a hablar acerca de la servidumbre. ¿Por qué? Porque el pueblo fue siervo, esclavo, ¿no? Es la misma palabra en hebreo, fue siervo o esclavo en Egipto, en Mitzrayim, y ellos debían aprender a tratar a los siervos de una manera misericordiosa, con bondad y no de una manera cruel o abrupta, sino misericordiosa. Adonai les dice a los israelitas que cuando ellos tengan siervos deben ser misericordiosos. También vamos a hablar acerca del número 7 del año séptimo, ya que está anclado a este tema de la servidumbre, ya vamos a ver por qué, y también el simbolismo que tiene el número 7 para Elohim. Vamos a comenzar con la lectura, vamos a ir a Éxodo 21, 1 al 6, dice de esta manera: y estas son las ordenanzas o juicios, mishpatim, que pondrás delante de ellos. Cuando compres un siervo ivri hebreo, 6 años servirá, pero en el séptimo saldrá libre gratis. Si solo entró, solo saldrá. Si poseedor de mujer era él, saldrá su mujer con él. Si su amo le da mujer y ella da a luz para él hijos e hijas, la mujer y sus niños serán de su amo. Y él saldrá solo, pero si ciertamente dice el siervo: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, lo presentará su amo a Elohim o los jueces, ahí voy a explicar esto, y lo acercará a la puerta o a la entrada de la puerta y perforará a su amo su oreja con un punzón y le servirá para siempre. Aquí Adonai da una instrucción muy clara acerca de la servidumbre. Primeramente, Adonai habla acerca de los siervos hebreos. Aquí en Éxodo, Adonai dice: cuando tú compres un siervo hebreo. Luego, en otra parte de la Torah que ya vamos a ver, Adonai instruye al pueblo de Israel a no tener siervos hebreos, sino a tener siervos de las naciones. Pero Adonai, aquí en Éxodo, sabe que el pueblo de Israel tomará esclavos, siervos, de su propio pueblo. Por eso Adonai pone una ley para eso, porque sabrá que en algún momento en la historia del pueblo de Israel sucederá, y así fue como sucedió. Por eso Adonai da esta instrucción, y él dice que 6 años servirá el siervo, y en el séptimo saldrá libre gratis. Este periodo de servidumbre era conforme a la Torá. El siervo debía de servir 7 años y el séptimo año salir libre de esa servidumbre. Así era como Adonai lo había establecido. ¿Por qué en el séptimo año? Bueno, como dije, el simbolismo del número 7 para Elohim es demasiado amplio, demasiado profundo. Adonai da un ciclo de 7 en la Torá de manera continua. Vemos el año de descanso de la tierra, que es el séptimo año, ya lo vamos a ver. El año de la caída de deudas también, que es el séptimo año. Y también tenemos la cuenta del jubileo, ¿sí? Que son 7 Shabbats de años, 49 años, y en el año 50 es el Yobel, el jubileo. Adonai siempre da este ciclo, esta cuenta del número 7. 7 en hebreo se pronuncia Sheva.
Sheva. Sheva significa juramento. 7 es igual a juramento en hebreo. Por eso Adonai hizo 7 días, por eso Adonai ha hecho 7 milenios en la historia de la humanidad. Por eso Adonai, el día de Shabbat, que es el día número 7, Adonai lo consagra, lo aparta, porque es el día del juramento, el número 7. Por eso Adonai ha consagrado el número 7 como un juramento para el pueblo de Israel. Por eso el Shabbat es la señal del juramento, del 7. Ahora entendemos mejor el Shabbat, ¿no? Bueno, esto de la servidumbre nos da un significado aún más profundo de lo que ha sucedido, ya que todo lo que vemos en la Torá lo vamos a ver conforme a las obras de Yeshua, conforme a la obra de redención de Yeshua. ¿Por qué? Porque Él redimió. ¿Qué significa redimir? También ya lo vamos a ver el día de hoy. Redimir tenía que ver con el pariente más cercano. En cuanto a la servidumbre, el pariente más cercano debía de redimir a su pariente de la servidumbre. En el 7º año era el año de la liberación de la servidumbre. Por eso Adonai nos liberará en el 7º milenio. Hará esa liberación de todos estos 6 milenios de servidumbre de la humanidad, y en el 7º milenio será un milenio de descanso. Esos son los 1000 años del reinado del Adón Yeshua. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer en los versículos 7 al 11. Aquí hay otro tipo de servidumbre. Dice: y cuando venda un hombre a su hija por sierva, no saldrá ella como salen los siervos. Si es mala en los ojos de su amo, quien para sí la había designado, él la dejará ser redimida. A pueblo extranjero no tendrá poder para venderla por engañarla. Y si para su hijo la designa, conforme a la ordenanza de las hijas, hará para ella. Si otra mujer toma para sí, su comida, su ropa y su cohabitación no disminuirá. Si estas 3 cosas no hace por ella, ella saldrá gratis sin pagar dinero. Aquí no tenemos un ciclo de 7. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de otro tipo de servidumbre, no de una sierva que trabajaba en la casa, sino una sierva que es designada como mujer, como esposa. ¿Sí? Este tipo de sierva es el que se está hablando aquí. ¿Por qué? Porque dice la palabra designar para el amo o para el hijo del amo, ¿no? En este caso, la sierva debía de ser beneficiada en 3 puntos. ¿Sí? Estos 3 puntos debían de cumplirse al pie de la letra, porque si no ella estaba en todo su derecho de salir de esa casa porque la habían engañado. Volvemos a la lectura. Imagínense lo que está pasando aquí. Dice: cuando un hombre venda a su hija por sierva, o sea, esta mujer o es despreciada por su padre, o su padre la vende por la pobreza, porque no puede pagar sus deudas. Entonces vende a su hija como sierva a un hombre, y ese hombre la designa como mujer. Digamos que ese hombre es un hombre justo, y ese hombre la va a cuidar, va a hacer estas 3 cosas: va a darle comida, ropa y cohabitación, ¿no? Pero si no hace esto, es cruel con ella, la maltrata, o la da a su hijo, pero su hijo también la maltrata, no le da comida, ni ropa, ni cohabitación. Él no puede venderla al extranjero porque él la ha engañado. Ella debe salir gratis y debe ser libre de la servidumbre. Ella es libre, ella ya no es esclava, ella ya no es sierva. Ella no necesita estar 7 años en esa casa, sino que Adonai dice: se corta este ciclo, no se ha cumplido la parte del juramento del pacto de parte del hombre, pero con la mujer vamos a dejarla libre. Por eso mismo, porque no se ha cumplido esa parte. Por eso Adonai la redime automáticamente a esa mujer. Por eso Adonai dice: la dejará ser redimida. ¿Y qué es la redención? Bueno, primeramente vamos a ver el año 7º en Israel. Es el año Shemitah.
Este año Shemitah se ha perdido la cuenta, no se sabe cuándo es el año Shemitah. Según la cuenta original de Elohim, se guarda un año Shemitah según la cuenta del Estado de Israel, cosa que tampoco se guarda al pie de la letra como dice la Torá, sino que hay varios tipos de artimañas para no guardarlo de la manera correcta. No se hace descansar la tierra como dice la Torá, y tampoco se hace la caída de deudas. Adonai dice que el séptimo año la caída de deudas es proclamada en Israel. Todo el que debía dinero a su prójimo, esa deuda ya no vale. Esto obviamente no era beneficioso para los dueños de propiedades en Israel, para las personas con riquezas, con dinero, o a las personas que se le debía, ¿no? No era beneficioso para el pueblo de Israel, y por eso no se guardó. Si se guardó fue por muy poco tiempo, en la época de Moisés, de Josué, pero luego el pueblo de Israel se desvirtuó, se fue de Elohim, y ellos nunca guardaron de manera constante este mandamiento. El año séptimo, el año Shemitah. Por eso Adonai los llevó al exilio, por eso Adonai los llevó a las naciones, porque ellos desobedecieron la palabra de Adonai. Pero nosotros ahora podemos guardar el año Shemitah. Vamos a ver qué dice en la palabra. Al final de cada 7 años harás caída de deudas, y este es el año de la caída de deudas. Dejará caer la deuda todo poseedor que presta de su mano. Quien ha prestado a su vecino no presionará a su amigo o a su hermano, porque se proclamó caída de deudas para Yud Hei Vav Hei. Este es el año séptimo, el año de la caída de deudas. Adonai nos manda a nosotros a hacer esto, pero como el año Shemitah, el año número séptimo, se ha perdido esta cuenta, nosotros no podemos seguir la cuenta del año Shemitah ni descansar la tierra, porque no somos un pueblo establecido, no somos un pueblo organizado de manera gubernamental. Por eso el Adón Yeshua establecerá su reinado y tendremos esos campos, esos sembríos, cosa que no tenemos, estamos en el exilio. Por eso es imposible guardar el año Shemitah en la dispersión. Pero Adonai nos deja este mensaje del año séptimo, que es del juramento de liberación, cosa que se ha cumplido en el Adón Yeshua, porque el año en que el Adón Yeshua vino a la tierra fue un año de jubileo, fue un año Yobel. Este año Él liberó las deudas, este año Él sanó a todos los que estaban heridos, los liberó de las cárceles, como dice en Isaías, y Él proclamó el jubileo para que todos vuelvan a la heredad que les correspondía. ¿Cuál era la heredad? El reino de los cielos. Esa es la heredad que nos corresponde como pueblo de Israel. Y Él proclamó el Yobel, el jubileo, en ese año de su palabra. Luego de esto, Yeshua ha hecho constante su palabra hasta el día de hoy en esta liberación. Por eso Él nos ha liberado con redención, ¿sí?, de la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? El pecado. El pecado desde Adán, que en nuestro cuerpo, en nuestra humanidad, está dentro de nosotros, y Yeshua nos ha hecho libres de ese Señor. Y Él ha sido nuestro Señor desde que Él ha vencido. Esa es la redención del Adón Yeshua. ¿Y qué es la redención según la Torá? Porque Él es el primero que guarda la Torá. ¿Cuál es la redención de la Torá? Vamos a ver en Deuteronomio 15, 12 al 14. Vamos a ver qué dice aquí. Dice: cuando sea vendido a ti un hermano tuyo, hebreo o hebrea, y te sirve 6 años, en el año séptimo lo enviarás libre de contigo, y cuando lo envíes libre de contigo, no lo enviarás vacío, otorgando le otorgarás, y literalmente le adornarás con collar, o sea, le darás
de tu rebaño, de tu trilla, de tu lagar, lo que te bendijo Adonai tu Elohim, darás a él. ¿Sí? Esto es muy importante, que este séptimo año en el que se dejaba libre al siervo, se le pagaba todo lo que había trabajado. Todo lo que había trabajado en esos 7 años, ahora el siervo salía libre, ya no era esclavo, y se le daba de lo mejor del trabajo de su amo. Vamos a ver acerca de la redención. Dice así: y cuando empobrezca a tu hermano que está contigo y se vende a ti, no pondrás trabajo en él, trabajo de esclavo, como asalariado, como residente, estará contigo. Hasta el año del Yobel, del jubileo, trabajará contigo y saldrá de contigo. Él y sus hijos con él, y regresará a su familia y a la propiedad de sus padres volverá. Porque mis siervos son ellos, los cuales saqué de la tierra de Misraim, no serán vendidos en venta de esclavos, no oprimirán en él, o no los subyugarás con crueldad, mas tendrás temor de tu Elohim, y tu siervo y tu sierva que puedas tener para ti de las naciones que los rodean, de ellos podrán comprar siervo y sierva. Aquí Adonai está dando el mandamiento de que los siervos y siervas debían ser de las naciones extranjeras y no del pueblo de Israel, cosa que no se ha guardado, no se guardó, y por eso Adonai da al principio el mandamiento en Éxodo. Aquí habla acerca de una pobreza diferente, habla de una servidumbre diferente, que se empobreza. Cuando tu hermano que está contigo empobrece, tú lo tendrás que ayudar. Tú lo tendrás que ayudar. Él se vende como esclavo a ti y tú lo tendrás que ayudar, no poniendo trabajo forzado a él, no dándole impuestos, sino haciéndolo parte de tu casa, y tú trabajarás con él. ¿Sí? Y él estará contigo hasta el año del jubileo. Este es el año de la liberación de las heredades y de las servidumbres. Habló Adonai a Moshe, esto está en Levítico 25, 1 al 4, en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y di a ellos, cuando entren en la tierra que yo daré a ustedes, descansará la tierra un Shabbat al Yud Heh. Este es el año de descanso de la tierra. 6 años sembrarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recolectarás su producto, pero en el año séptimo, Shabbat Shabbatón será para la tierra, un Shabbat para Yud Heh. Tu campo no sembrarás y tu viña no podarás. Este año era también para que principalmente para que los pobres, los extranjeros, las viudas, ellos puedan comer, tomar de esta cosecha que no se tomaba en el año séptimo porque no se cosechaba, ¿sí? Y ellos podían comer de lo que caía de la tierra. Ellos sí podían tomar de los sembríos, cosa que los dueños de campos no podían cosechar para ellos trabajar la tierra, ¿no? Y esto era para misericordia, para bondad de estas personas que no tenían para comer. Y Adonai, además de esto, les decía que ellos iban a ser bendecidos por la obediencia, porque ellos iban a ser bondadosos con sus hermanos. Sigamos leyendo. Y cuando alcance la mano del extranjero y del residente que están contigo, y empobrece tu hermano que está con él, y se vende al extranjero que reside contigo, o se vende a los descendientes de la familia del extranjero, después de ser vendido, redención hay para él. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío o el hijo de su tío podrán redimirlo, o de un pariente de su carne, de su familia, podrá redimirlo. O si él alcanza su mano, se podrá redimir a sí mismo, y si no es redimido en esto, saldrá en el año del jubileo del Yobel, él y sus hijos con él. Aquí habla acerca de la redención. Cuando un hebreo se vendía como esclavo a un extranjero porque había empobrecido, este siervo hebreo podía ser redimido por su pariente más cercano, ya sea su hermano, su tío, su primo o cualquier hermano de sangre que él tenga. Esto es muy simbólico. Esta palabra redención en hebreo se pronuncia Goal, redentor en hebreo se dice Goel. Yeshua es llamado Goel en el Brit Hadashah, redentor. ¿Por qué? Porque él se hizo redentor pagando un precio por la esclavitud que nosotros teníamos, redimiéndonos y llevándonos hacia él, para que él sea nuestro Señor, poseedor. Por eso somos siervos de él, ya no somos siervos del pecado ni de Hasatán,
sino del Adón Yeshua, de Elohim, ¿no? Entonces, el Adón Yeshua ha cumplido esto, ¿sí? Y él lo ha hecho al pie de la letra, guardando la Torah, porque la Torah habla de él, así como él lo dijo. Vamos a ver en la Torah, ¿sí? Como vimos aquí, habla acerca de un pariente de su carne, un pariente familiar, que lo podrá redimir, ¿sí? Y si no es redimido en estos años, porque el pariente no puede pagar el precio, ¿sí? O él no se puede redimir a sí mismo, él de igual manera debe de salir en el año del Yobel. De igual manera, Elohim lo redime en este año. Elohim es el redentor por excelencia, ¿sí? Pero él da redentores en la tierra que son familiares. Pero él es el redentor por excelencia en el año del Yobel. Por eso Yeshua en el año del Yobel, él vino y nos redimió constantemente hasta el día de hoy. Por eso dice en la carta a los Hebreos, capítulo 2, 17 al 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, hijo de hombre. Elohim tenía que ser hijo de hombre para redimirnos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Elohim se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, ayudar a los que son tentados. Así dice el que escribió la carta a los hebreos. Él está explicando la Torá a estos hebreos que conocen la Torá acerca del sumo sacerdocio, acerca de la Torá de la redención, y le está diciendo, Elohim tuvo que hacerse hermano, porque ahí dice, tuvo que hacerse semejante a sus hermanos. Él tuvo que hacerse hermano del hombre. Él tuvo que hacerse hijo de hombre. Por eso él nació de mujer para ser tentado, para ser probado, para vencer el pecado y redimirnos. Porque él debía ser pariente más cercano de la humanidad para redimirla. Porque la Torah dice que el pariente más cercano es el que redime. Elohim debía ser pariente cercano. Debía ser de sangre humana. Hijo de hombre, como lo dice en la Escritura. Para ser el Redentor, el Goel. Ese es el plan de redención de Elohim hasta el día de hoy. Shalom, Connie Gutiérrez, bienvenida. Shalom, Leche Rosito. Shalom, Denise. Shalom, Deyanira. Bienvenidos, hermanos, a todos. Amén. Bienvenidos a todos, hermanos, los que están ahí en la transmisión. Entonces, vemos aquí lo hermoso de la obra del Adón Yeshua en esta redención, ¿sí? En este año de jubileo, en este año de Yobel. Yobel en hebreo significa cuerno de carnero, es como un sinónimo de shofar, porque en el año de Yobel se proclamaba con el sonido del shofar. Era el día de Yom Kippurim, el día de las expiaciones, imagínense. Yeshua cumplió esto siendo el macho cabrío que fue sacrificado y también fue sumo sacerdote al mismo tiempo, haciendo expiación por el pecado del pueblo, en este Yom Kippurim, en el que Yeshua fue sacrificado. También vamos a ver ahora, porque vemos en la carta a los hebreos que Yeshua es el Redentor. Él es Redentor semejante a sus hermanos, misericordioso y fiel sumo sacerdote. En Isaías 41:14, vamos a leer, dice, no temas, gusano de Jacob, apocados de Israel, yo te ayudaré, declaración de Yud-Heh Vav-Heh, y tu Redentor, el Kadosh de Israel. Aquí Yud-Heh Vav-Heh se hace llamar Redentor de Israel. ¿A quién? Al gusano de Jacob, a los apocados de Israel, a los humillados, a los que son como gusanos, a los que están sumergidos en el pecado. Adonai, en esta esclavitud del pueblo, los libera, Él es Redentor. También en Isaías 44:6, dice así dice Yud-Heh Vav-Heh, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es el Redentor? Yud-Heh Vav-Heh Tsebaot. Yo soy el primero y yo soy el último. Y aparte de mí no hay Elohim.
No hay otro Elohim aparte de Yud Hei Vav Hei Tsebaot. ¿Quién es el Redentor? Yud Hei Vav Hei Tsebaot. Ese es el Redentor de Israel. Yeshua es el Redentor de Israel. Y Yud Hei Vav Hei Tsebaot es el Redentor de Israel. Él es nuestro Redentor, el que vino y nos redimió como un pariente más cercano, comprando nuestra servidumbre y llevándonos con él a su casa. Porque el pariente más cercano que hacía con el siervo lo llevaba a su casa y lo acogía, ¿no? Así hizo Yeshua con el pueblo de Israel, con todo el que le recibió, con todo el que dijo, él es mi hermano mayor, él es mi pariente más cercano. Así Yeshua lo hizo. En Sodot, Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el primero y el último, el principio y el fin, dice el Adón, poderoso, el que fue y es y será. Así dice el Adón. Estas son palabras del Adón Yeshua en el libro de Apocalipsis. Y dice, yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el que fue y es y será. ¿Qué significa el que fue y es y será? Significa el Yud Hei Vav Hei. Yud Hei Vav Hei significa el que fue y es y será. Él está diciendo, yo soy el que fue y es y será. Yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Aquí en Isaías 44:6, Yud Hei Vav Hei Tsebaot dice, yo soy el primero y yo soy el último. Y aparte de mí no hay Elohim. No cabe duda de que nuestro Redentor es Yeshua Yud Hei Vav Hei Tsebaot, como lo dice aquí en la Escritura. Fue nuestro Redentor y es nuestro Redentor. Y nosotros fuimos siervos del pecado y ahora somos siervos del Adón Yeshua. Y ustedes me pueden decir, bueno, aquí en la Torá nos habla acerca de una servidumbre y de 7 años de servidumbre, ¿no? Y ahora vimos lo que significa con el Adón Yeshua esto, que Él nos liberó en este 7, en este juramento, porque Él hizo un juramento, Él hizo un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y Él pondrá su Torá en nuestros corazones, ¿no? Y en nuestro interior, ¿no? Él las escribirá, dice así Jeremías, ¿sí? Este es el juramento, este es el pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, este es el 7, ¿no? Por eso es en el año número 7 de servidumbre, que es liberado, así Yeshua lo ha hecho, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos cumplir este mandamiento, ¿no? Tal vez uno se pregunta, porque no hay esclavos ahora, no hay siervos, pero tal vez en tu casa hay personas que trabajan, ¿no? Que cuidan a los niños, que limpian la casa, que cocinan, que cuidan a los ancianos, ¿no? Tal vez hay personas que están en tu casa que sirven en la casa, que trabajan en la casa, aunque no sea llamado un siervo, ¿no? En la actualidad, pero son personas que trabajan para ti en tu casa. Debes tratarlos de manera misericordiosa, no cruel, no imponiendo tu mano sobre ellos, no esclavizándolos. Adonai dice que la servidumbre debe ser con bondad. Debe ser con bondad. Aquí Abraham en la Torá dice que el único que podía ser llamado hijo de él era Eliezer de Damasco, que era su siervo. O sea, Abraham a su siervo lo llamaba hijo. Ahí vemos el verdadero significado de la servidumbre, que es llamado hijo. Son como hijos. Son como parte de la familia. Así eran en el pueblo de Israel. El hombre justo tenía a sus siervos como sus hijos, como parte de la casa, no como esclavos, aunque, como lo dije, la palabra siervo y esclavo en hebreo es la misma. Es la misma palabra, porque significa un trabajador, alguien que trabaja para un amo, ¿no? Pero en español hay una diferencia, ¿no? de significados. Por eso hago esta diferencia, ¿no? Pero esclavo es el que es, digamos, atormentado, el que es tratado cruelmente, oprimido, como fue el pueblo de Israel en Egipto, en la casa de esclavos, ¿no? En la casa de esclavitud, como lo dice en la Torá. Por eso Adonai nos llama a ser nosotros siervos de Él y Él nos trata con bondad y nosotros tratemos con bondad a nuestros hermanos, ¿sí? Y cuanto más si es hebreo el que trabaja en tu casa,
cuanto más, así dice en la Torah, que lo debes de tratar con bondad y no oprimir sobre él. Así que Adonai nos enseña de muchas maneras este texto de la Torah. Nos enseña tanto en nuestra vida cotidiana, con la obra del Adón Yeshua, con lo que fue antes, con lo que es ahora. Todo esto es para nuestro entendimiento hebreo de las cosas, para que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento y conocer cómo debemos actuar en la actualidad como hebreos y cómo es según la Torá. ¿Y qué es la Torá para el Adón Yeshua? Que Él es el creador de la Torá. La Torá para Él es Gesed y Emet, Gesed y Ahabá. Gesed en hebreo significa bondad, un amor muy profundo, una bondad muy grande. Ahabá significa amor dado, amor que se da, amor que se entrega, amor que se acciona, no un sentimiento. Y Emet significa verdad, porque es basado en la verdad, el amor y la misericordia, la bondad de Elohim. Así que vamos a dar gracias a Elohim por esta palabra que Él nos ha dado, por esta instrucción, estas ordenanzas que Él le da al pueblo de Israel y cómo nosotros lo podemos ver con el Adón Yeshua, Yud Hei Tsebaot, en Isaías 44:6. Vamos a dar gracias a Adonai. Te doy gracias, Padre, porque tú nos instruyes, porque tú nos das de tu verdad, de tu palabra. Gracias porque tú nos das de tu bondad. Nos liberas de ser siervos del pecado y nos haces siervos tuyos. Y nos tratas bondadosamente como amados. Así lo dices tú, como amados. Así, Yeshua, tú nos llamas, tus amados. Gracias, Yeshua, porque tú eres bueno y tú eres justo. Tú eres el jefe del ejército de Yud Hei Vav Hei. Eres el comandante del ejército. Así como te presentaste a Josué, así como está en el libro de Apocalipsis, en el libro de Sodot, llamado el capitán del ejército de las naciones. Tú eres, Yeshua, ese guerrero que nos tomaste, nos liberaste, venciste con tu espada que sale de tu boca, con tu palabra. En el nombre del Adón Yeshua, amén. Esto lo digo, hermanos, para que nosotros tengamos el entendimiento del Adón Yeshua, para que nosotros entendamos que Él es el Rey de Reyes, que Él no es un simple ser, un simple hombre, sino que es Yud Hei Vav Hei Tsebaot, el juez de todo. No hay ninguno que juzgue sino Él. ¿Y quién es el que va a juzgar? Yeshua HaMashiach. Él es el que va a juzgar a toda carne en el día del juicio. Él es el que redimió, sí, pero también es el juez justo, para el que no lo ha recibido. Y para el que lo recibió, juzgando con misericordia, con bondad, según la Torá. Así, hermanos, me despido, que Adonai los bendiga y los guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro hacia ustedes, que Adonai les tenga bondad, que Adonai alce su rostro hacia ustedes y les ponga shalom, un bienestar completo en la esperanza de Adon Yeshua. Amén. Shalom, hermanos.